Buenas noches. Personalmente, qué interesante tener esta noche como invitado al doctor Julio Curi, quien con él siempre hemos hecho una interesante conversación aquí en el programa personalmente. Pero hoy es uno de los días para nosotros más importantes porque la población dominicana está confundida con relación al tema constitucional, al transitorio, a lo que sugirió un miembro del Partido Reformista al Tribunal Constitucional. Y mucha gente, nosotros mismos que no somos expertos en la materia, estamos confundidos con relación al transitorio de una supuesto intento del presidente y querer una repostulación o no, el Congreso de la República. Pero Julio Curi, experto en el tema, experto en la materia, nosotros hicimos una invitación para que retornara hoy aquí personalmente y está con nosotros. Y en apenas segundos vamos a conversar con el doctor Julio Curi para que nos oriente y le diga a la población de lo que sucede y de lo que podría suceder con el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República y el cambio a la Constitución y mucho más cosas. Podremos hablar con el doctor Julio Curi en apenas segundos. Esta noche con nosotros personalmente el doctor Julio Curi. Mi querido doctor, placer recibirlo en su casa. Qué bueno. ¿Por qué será que siempre que entro aquí? ¿Te recuerda? Me recuerdo de los años 80. ¿Cuántos años tú tenías? 80, tú eras ya jovenzuelo. Déjame decirte que la teleaudiencia tiene que saber que me refiero, obviamente, a Fernando Villalona, porque en aquella década del 80, que fue tal vez en la que él alcanzó la cima de la popularidad, era presentado ardorosamente por el extinto Jackie Núñez del Risco. Entonces le hacían, antes de entrar al set, el seguimiento de la cámara por todo el pasillo de Colorvisión. Julio tiene todo eso en archivo. Sí, la verdad es que era el ídolo de la generación, indudablemente. Julio, abogado y compadre de Fernando Villalona. Sí, así es. Es así. Julio, gracias por estar aquí otra vez. El exceso de trabajo de Julio Curi es intenso y extenso. Muy. Entonces, cuando le solicitamos el domingo a las 9:30 de la mañana, el joven abogado nos respondió que sí de una buena vez, porque él se siente cómodo independientemente de que hacemos un programa, tratamos de hacer un programa muy objetivo. Julio, la población se siente muy confundida, incluso hay contradicciones con expertos en la materia constitucional, como son ustedes los abogados, que siempre uno dice una cosa, otro la interpreta de una manera, otro de otra forma. Esto de que un miembro del Partido Reformista Social Cristiano haya llevado al Tribunal Constitucional esta petición y el Tribunal Constitucional haya tomado la decisión de hacerlo inadmisible. Entonces nosotros mismos nos sentimos un poco confundidos, a pesar de que tratamos de entender las declaraciones de varios expertos en la materia constitucional, pero tú eres de los profesionales que nos puede sacar de las dudas y de esas confusiones que tenemos. Sí, así es, Mayo. Yo ciertamente también he visto, y no sin lástima, que uno que otro abogado, tal vez no es especialista en la materia, ha aplaudido hasta con las plantas de los pies esta decisión del Tribunal Constitucional. Y no es para menos, porque tampoco nadie había cifrado esperanzas en que ese alto colegiado declarara inconstitucional una norma consignada en la mismísima Constitución, porque suena hasta un tanto absurdo, aunque es posible. Y en otros países, normas o disposiciones constitucionales han sido declaradas inconstitucionales, bien porque se han llevado de paso las famosas cláusulas pétreas o intangibles, o porque el procedimiento que se ha seguido para la consecución de la modificación constitucional no ha sido el que se establece el texto sustantivo.
Entonces yo decía que entre nosotros tal vez fue una oportunidad que el Tribunal Constitucional tuvo para fijar su criterio respecto de esa imposibilidad. Pero insisto, no es la vía para decidir esta antinomia, esta pugna entre el transitorio y el derecho de la igualdad, y más aún el principio de retroactividad. ¿Por qué yo digo que no es la vía? Porque nadie ha pretendido que se declare inconstitucional el transitorio 20º de la Constitución. Lo que sucede es que cuando dos preceptos constitucionales, como también dos preceptos legales, entran en conflicto, el intérprete tiene que decidir con preferencia cuál de los dos va a aplicar al caso que se le ha sometido a su consideración. Cuando se trata de casos de pura legalidad, de mera legalidad, existen tres principios que son los que orientan al tribunal. El principio de especialidad, es decir, la ley especial deroga la ley general cuando coliden. El principio de cronología, la ley posterior deja sin efecto la ley anterior para la aplicación del caso, no es que la margina o la deroga. Y por último, el principio de jerarquía, la ley superior, cuando choca con una ley inferior, digamos una ley con un decreto o un decreto con una resolución, entonces se va imponiendo la norma de mayor jerarquía. Resulta que cuando las antinomias no son legales, las antinomias son las tensiones entre dos disposiciones de un mismo cuerpo legal, cuando las antinomias son constitucionales, ya entonces no se declara, olvidé decir que cuando los conflictos son entre leyes y el intérprete decide aplicar esta ley porque es de mayor jerarquía o aquella otra ley porque es especial y la otra es general, no declara la ley ilegal, porque ninguna ley puede ser ilegal, la ley puede ser inconstitucional, pero no ilegal, porque es producto, ¿verdad?, de la voluntad del legislador. Cuando se trata de la Constitución es producto del legislador, pero en su versión de constituyente. Mira, el tema es de difícil explicación, sobre todo para quienes no tienen conocimientos en la materia, y siéntate en la libertad de preguntarme lo que quieras. Esa decisión viene de la que tomó la Suprema Corte de Justicia. Sí, en alguna oportunidad, exacto, asumieron el mismo criterio de la vieja Suprema cuando tenía el control concentrado de la constitucionalidad. Pero bueno, obviamente no existía el Tribunal Constitucional. No existía, el Tribunal se estrena, el Constitucional, en el 2012 a raíz de la proclamación de la Constitución del 2010. Yo decía que cuando entonces el conflicto se presenta entre dos disposiciones constitucionales, el intérprete tiene que hacer, en base al principio de prevalencia, un criterio de preponderancia para determinar entonces cuál le cede el paso a la otra, o sea, cuál aplica con preferencia el constituyente de acuerdo al supuesto que se le ha presentado. Yo me voy a servir de un ejemplo, que es el más ocurrido en todas partes del mundo. Cuando la libertad de información, que es un derecho fundamental, entra en juego en el caso en que una persona invoca su derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, o su derecho al honor, que es otro derecho fundamental, se ha decidido que la libertad de información, por beneficiar al universo, y digamos el derecho al honor y a la intimidad únicamente pudiera beneficiar a una persona que lo invoca, ellos han sostenido, me refiero a los tribunales constitucionales o salas constitucionales de todas partes del mundo, que la libertad de información se impone sobre el derecho al honor o al derecho a la intimidad. ¿Declaran acaso inconstitucional el derecho al honor? No. ¿Declaran inconstitucional el derecho a la intimidad? No. Simplemente aplican con preferencia la libertad de información. Te he puesto un caso donde hay derechos fundamentales en juego, en conflicto. ¿Qué es lo que yo he venido sosteniendo? Y es una discusión meramente técnica. Yo no pretendo con esto estimular al presidente de la República que intente una repostulación. ¿Usted ha hablado como abogado? Ese es su derecho. Sí, porque se han celebrado. Han hecho fiesta. No, y han pensado en sacarme a mí de las cosas más risibles. Y yo los invito a todos a que si se quieren ir a lo personal, que lo hagan, que a mí no me van a distraer, porque yo no estoy buscando con esto absolutamente nada. Por eso repito, si el presidente de la República quiere ejercer su derecho a repostularse, lo podrá hacer, por lo que voy a explicar a seguidas. Lo podría hacer, perdón Julio, ya no por el Tribunal Constitucional, porque supuestamente esa puerta está cerrada. No, está cerrada, es buena pregunta. Al Tribunal Constitucional se accede por una de dos vías,
Por la vía directa, cuando tú accionas en inconstitucionalidad, una ley, reglamento, decreto o acto de alcance general. No era el caso porque se trataba aquí de una disposición prevista en la misma Constitución. Esa acción es inadmisible. El tribunal falló correctamente. Repito, esa es una vía para acceder al ¿Cuál Tribunal no podría ser inadmisible por esa misma vía del Tribunal Constitucional? Pero yo hablaba, esa es una vía. Queda otra vía para tú llegar al Tribunal Constitucional, que ¿Cuál tú recurres en revisión constitucional una decisión que dicta un órgano jurisdiccional. Okay. Y tú me preguntarás, ¿y cómo puede un órgano jurisdiccional decidir la antinomia que se presenta entre el transitorio? Voy a dejar de utilizar el término antinomia porque es muy propio de la materia. El conflicto, la colisión entre la disposición transitoria y el artículo 39 que prevé el derecho de igualdad. O, si se prefiere, el principio de retroactividad, que es el del que dimana la seguridad jurídica. Bien, pongamos el caso. El presidente de la República decide inscribirse como precandidato a la presidencia. ¿Dónde lo tiene que hacer? En la Junta Central Electoral. No, en el Partido de la Liberación Pero Dominicana. el partido tiene que llevarlo a la Junta. Cuando ya sea electo, digamos, ganador, al que resulte ganador. Y la Junta Central Electoral no es un órgano deliberativo, es un órgano No lo puede que rechazar. no tendría posibilidad de rechazar el registro de la candidatura donde se inscribe, no donde se registra, es en el partido, de acuerdo con la recién promulgada ley de partidos. Supongamos que así sea, entonces la primera entidad que tendría que motivar la aceptación de la inscripción del presidente Medina sería el PLD. El PLD. Comité político, un acto motivado para que el que se siente inconforme con la decisión la pueda impugnar. ¿A dónde se impugna? Ante el Tribunal Superior Electoral, en virtud de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, la 2911. ¿Por dónde podrían impugnarlo? Por ahí, por el Tribunal... Por el Tribunal Superior Electoral. Okay. Entonces se celebraría una audiencia pública, oral y contradictoria, donde se debatirá largamente la pugna, repito, entre el derecho que tiene el presidente Medina a postularse en virtud de que el transitorio masacró. Ese es mi criterio, no puede ser el de otros, porque en definitiva yo respeto la opinión de cada quien. Y entonces ese tribunal tendrá que determinar si ciertamente prevalece el derecho a la igualdad o prevalece el principio de retroactividad sobre ese impedimento que le fijó el constituyente en esa disposición transitoria. Si el Tribunal Superior Electoral acepta la candidatura del presidente de la República en ese momento, ¿ya es definitivo? No, quedaría un único recurso abierto, que es el otro por el que se llega al Tribunal Constitucional. El recurso de revisión. Es decir, que ahí es que tú dices que podría llegar otra vez. Exactamente. Entonces el Tribunal Constitucional ya no estaría apoderado de una acción para declarar inconstitucional el transitorio, que fue lo que se pretendió ahora, sino para decidir si la decisión que dicta el Tribunal Superior Electoral es consona o no con la Constitución, donde también se tendrá que abocar a determinar, en base al principio de prevalencia, cuál de las normas en pugna o en conflicto predomina sobre la otra. Entonces la Constitución, Julio. ¿Cómo así? La Constitución que le prohíbe al presidente una repostulación. Lo que pasa es que aquí hay gente que cree... Porque que hay un choque, ahí es que está... Julio, son muchas cosas que un experto... Se lo prohíbe literalmente. Okay. Digamos así, textualmente hay un transitorio, para que el televidente entienda, que establece que si el presidente de la República, hay que retrotraerse al 2015, él no había optado por la postulación, y lo voy a aclarar, porque en el 2016 él no se repostuló, él se presentó como candidato a la presidencia. Wow, es que son tantas cosas para poderlas explicar, Mayor Vanessa. Me voy a quedar en esto. La ley, de acuerdo con la misma Constitución, artículo 110, que responde palabra por palabra al artículo 47 de la Constitución del 66, establece que solo surte efecto para el porvenir. No puede retroactuar, excepto en dos casos, cuando beneficia al que está sub judice, es decir, sometido a la justicia, o al que cumple condena. Y dice, ninguna ley, la Constitución es la ley sustantiva, las leyes ordinarias son las leyes que todos conocen, ¿no? Ninguna ley puede retroactuar para alterar situaciones jurídicas derivadas al amparo de una ley anterior. Ahí no se establece
ningún reglamento, ninguna resolución, la ley en sentido general. La Constitución es la ley, repito, la ley fundamental. Es cierto que el Tribunal Constitucional, en virtud de una sentencia que dictó en el 2017, fijó el criterio de que el constituyente puede volver atrás. Pero como errar es de humanos, el constituyente, todas las veces, el Tribunal Constitucional, lo mismo que la Suprema Corte de Justicia, todas las veces que ha tenido oportunidad de modificar sus propios criterios, lo ha hecho. Y el Tribunal Constitucional no ha sido la excepción. Y me valgo de dos ejemplos. Hace poco tiempo modificó su criterio de que en las acciones de amparo el beneficiario de las 30 tenía que ser una asociación sin fines de lucro. Dijo no, a partir de ahora también los jueces de amparo pueden acordar las 30 a favor del agraviado. Modificó su criterio. Modificó su precedente también para determinar si el plazo para recurrir en revisión constitucional era franco, es decir, contando sábados y domingos, o hábiles, que no se cuentan estos últimos. Modificó su criterio y lo ha hecho. ¿Tú sabes cuántas veces? 18 veces. ¿Por qué? Porque el tribunal está integrado por seres humanos que tienen derecho a rectificar sus errores, sus criterios. ¿En este caso podría suceder? En este caso, en cualquier caso en lo adelante, ellos van a modificar, estoy más que seguro de que lo harán, porque no puede considerársele al constituyente con potestad para volver atrás y desconocer situaciones que se han configurado al amparo de una ley anterior. Y yo digo, el ejemplo también más ocurrido, el de la mayoría de edad. Tú alcanzaste los 18 años de edad, que es la mayoría en virtud del artículo 18 de la Constitución. Si ya tú eres mayor de edad, puedes casarte, puedes firmar contratos, ser sujeto de derechos y obligaciones, puedes concurrir a las urnas y sufragar. El constituyente decide modificar ese texto y llevar la mayoría de edad a 21 o 25, a 30. ¿Qué pasa con el que ya cumplió 21? ¿Vuelve a la minoría de edad? No. Pues en el criterio del Tribunal Constitucional, ellos dicen que se pudiese. Y tú sabes la inseguridad jurídica que se derivaría de semejante criterio. Pero repito, ellos han modificado 18 veces sus precedentes y en otra oportunidad, atendiendo esto, que yo he explicado, y ellos son más conocedores que yo del derecho constitucional, yo no dudo que lo van a rectificar. Y el tema es interesante porque resulta que la Constitución que aprobó el transitorio, en la que se aprobó el transitorio, se proclamó en junio del 2015. Ya el mandato constitucional del 2012, es decir, el voto popular que le dio ganancia en ese torneo electoral a Danilo Medina, había generado una situación, que era el mandato por 4 años a Danilo Medina. Ese mandato no podía ser incluido en ninguna modificación sucesiva porque estaba fuera del radio de alcance del cambio de voluntad del constituyente. Sin embargo, vino el constituyente en el 2015 para modificar el artículo 124 y como no lo podía hacer ahí, se fue al transitorio. Transitorio que obedece a una presión que ejerció Leonel Fernández para sentirse con la garantía suficiente de ser candidato en el 2020. Discriminatorio para el presidente de la República. Más adelante vamos a eso. Entonces el transitorio dice, si usted, presidente Medina, decide ser candidato en el 16, como en efecto lo fue, no podrá hacerlo en el 20. Ahí retroactuó, porque contabilizó el primer mandato, que repito, estaba al margen de la modificación del 2015, porque la ley no puede retroactuar. Okay. Ya ese mandato, el del 2012-16, no podía contar, porque estaban convirtiendo a un mayor de edad en virtud de la Constitución del 2010 en menor de edad en virtud de la Constitución del 2015. Y eso es absurdo. Donde quiera que predomina la posibilidad de retroactuar, no hay seguridad jurídica. Ese es el criterio unánime de la doctrina francesa, alemana, y yo reto a cualquier abogado a que me diga dónde hay retroactividad sin seguridad jurídica. Porque tú no puedes desconocer ni derechos adquiridos, ni situaciones que se han consolidado de conformidad con una ley previa para decir, eso ya no existe. No, ya tú ahora eres menor de edad. Eso mueve a risas. Entonces, insisto, el transitorio no podía volver atrás, es decir, dar un brinco o mirar el mandato del 2012, que se configuró en virtud de la Constitución del 2010, con la cara posterior, con la cara delantera. Yo decía en un trabajo que publiqué recientemente que lo mismo que enero, que debe su nombre al dios Jano, por eso en inglés es January, en honor a él,
tiene dos caras, bifronte, una que mira al año que termina y una que mira hacia el año que empieza. Entonces, cuando una ley se modifica, sigue mirando la ley nueva, ¿no? Mira con la cara posterior a lo que ha sucedido, porque eso tendrá sus efectos residuales. Porque cada vez que se quiera aplicar una ley para determinar si lo que se hizo en virtud de la ley derogada es válido, tendrá que hacerse en virtud de la ley vigente en ese momento. Julio, el expresidente Fernández hizo eso fríamente calculado. Sí, porque hay una especie de... Ya estaría yo entrando en el terreno político y no lo quisiese hacer para no darle pábulo a los críticos que a través de algunas redes sociales han estado incluso subiendo de tono las críticas, porque más bien no son argumentos de derecho, sino personales, y que si yo tengo relaciones con el ministro José Ramón Peralta, que si las tengo con Gonzalo, en fin, con todo el que ellos han querido, que si soy una bocina, que si, qué sé yo para acepto no ser todo bocina lo que tiene quiera, que... que si tengo problemas con el visado, que si tengo el Schengen, que si el americano, que si el que lo que sea, que si soy heterosexual, homosexual, yo me tengo hasta que reír. Porque si la discusión estuviese centrada en eso, pues bien, yo la respondo. Si fuera la crítica a favor del otro lado, estuviera todo bien. Claro que sí, claro que sí. Entonces no hubiese enojos por parte de esos que empiezan a resumar su inconformidad por enarbolar una tesis constitucional que debe dar lugar a un debate constitucional y que, en definitiva, cuando esto, si eventualmente se somete a la consideración... ¿Se podría haber dado esa circunstancia, Julio? Obviamente, si el presidente de la República lo intenta. ¿Qué cosa? Eso del Tribunal Superior Electoral, que se haga una audiencia. No, claro. Por eso yo decía, que no terminé la idea, en el 2016 él no se repostuló. Él se postuló a la presidencia en virtud de la Constitución del 2015. O sea que lo que él, el segundo periodo consecutivo, el que él tendría derecho, tomando siempre en cuenta que la ley surte efecto hacia el porvenir y jamás hacia lo pasado, el segundo periodo consecutivo el 2024. es el 2024. Ahora, esa es una de las críticas que se le hace al transitorio, porque hay otra todavía más fulminante, que es la violación, o como yo le he denominado, la masacre al derecho de igualdad. Ahí era cuando yo te decía la discriminación que se hizo con el presidente. Exacto. Nunca jamás, solamente tú. Exacto, que yo no sé si por las señas lo hacemos en el siguiente. Sí, vamos a hacerlo después de la publicidad, por favor. Conversando con el doctor Julio Curi, interesante como siempre la conversación del doctor Julio Curi. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablamos del transitorio y no quisimos interrumpir para que usted nos explique detalladamente con relación al transitorio, sí, por favor. Y a la colisión que presenta con el derecho de la igualdad, previsto igualmente en la Constitución, artículo 39. Bien, ¿qué establece el transitorio? Pues que si el presidente de la República, hay que retrotraerse, repito, al 2015, que fue cuando se proclamó esa Constitución, ejerciese el derecho se repostulase o se presentase, porque no utiliza el término repostularse, para el periodo 2016-2020, no podrá aspirar al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República jamás. Entonces, es fácil deducir que el supuesto de hecho que tomó o que retuvo el constituyente para imponerle tan gravosa sanción al presidente Medina fue el ejercicio de un derecho, el del derecho a ser elegible para el cargo de presidente de la República para el periodo 2016-2020. O sea, insisto, el factor de diferenciación no es el hecho de que fuese presidente de la República, ese no es el criterio, sino el ejercicio de lo que el constituyente entendió que era la repostulación presidencial, que yo, como expliqué en el segmento anterior, considero que él se postuló y no se repostuló porque la Constitución, aun cuando fue en su momento criterio del Tribunal Constitucional, tampoco puede retroactuar o haber contado o incluido el periodo
que ya se había constituido a través del voto en las elecciones de mayo del 2012 como uno de los 2 periodos consecutivos a que él tenía derecho. Entonces, si el derecho de la igualdad, que ha sido interpretado por nuestro Tribunal Constitucional en base a un test que creo que tiene su origen en Perú o en Colombia, en uno de los 2 tribunales constitucionales se estrenó el famoso test de la igualdad. Si nosotros tomamos en cuenta que ese fue el hecho, el supuesto de hecho, no, habría que preguntarse, porque el derecho a la igualdad no es un derecho absoluto, no es que nosotros tenemos que ser tratados iguales que una mujer embarazada o que a un minusválido. Lo que ese derecho significa es que a los iguales hay que tratarlos igual. Es decir, a una embarazada... Sin preferencia alguna. A una embarazada de 2 días se le trata igual que una embarazada de 8 meses a punto de alumbrar. Que a un minusválido, por una razón X, no se le puede tratar con preferencia a otro minusválido. Okay. Entre los minusválidos se tratan iguales, hay igualdad, entre nosotros hay igualdad. ¿Qué es entonces el derecho a la igualdad? Tratar igual a los iguales. Al presidente como a los otros. Entonces, no por su condición de presidente de la República, porque indudablemente que el único, porque aquí es el presidente de la República, como ciudadano, es quienes se encontraban en una circunstancia o contexto parecido, similar al del presidente de la República por haber ejercido el derecho a la repostulación. Fácil. Hipólito Mejía, siendo presidente de la República en el año 2000, intentó la repostulación en el 2004. Leonel Fernández, que ganó en ese último certamen electoral, intentó la repostulación en el 2008. Entonces, si ese fue el supuesto de hecho que animó al constituyente para fijarle la prohibición al presidente Medina de aspirar en lo sucesivo por lo que le queda de vida, yo pregunto, ¿se discriminó negativamente al presidente de la República? Absolutamente. Y debo decir que hay discriminación positiva que sí es admitida, que es, por ejemplo, cuando en un estacionamiento, un centro comercial, tú te preguntas por qué los estacionamientos están reservados para minusválidos y embarazadas. Esa es una discriminación positiva que está permitida por la condición de uno y de otro. Las condiciones especiales que tiene. Ahora, no es verdad que el estacionamiento puede estar reservado para Mayo Banex o para Julio, porque entonces hay una discriminación negativa para el resto de los ciudadanos. Entonces, vuelvo a insistir, habían 2 personas en República Dominicana que estaban en la mismísima situación del presidente de la República, que no fueron alcanzadas, o para decirlo de otro modo, que salieron ilesas de esa prohibición, que son Hipólito Mejía y el expresidente Leonel Fernández. Entonces, lo lógico hubiese sido que el transitorio estableciese cualquier expresidente de la República que hubiese optado con anterioridad a la proclamación de esta Constitución por el derecho a repostularse al mismo cargo, lo mismo que el actual presidente de la República, en caso de que lo intenten en el 2016, no podrán aspirar jamás. En este caso se le hizo solamente al presidente de la República. Entonces solamente fue selectiva la discriminación negativa para el presidente Medina. Y uno tiene que preguntarse, ¿hay proporcionalidad, hay razonabilidad para que esta discriminación pueda pasar por el tamiz del derecho de la igualdad? Porque si es proporcional o si es razonable, sí, pero no procura en este caso ninguna justicia, porque toda discriminación también tiene que tener por propósito una justicia. ¿En qué es justa esta discriminación si solamente se le impide a uno de los 3 optar por la primera magistratura de la nación, que en todo caso el presidente Medina solamente pudo hacerlo por 2 periodos por el hecho de que la voluntad del constituyente en ese momento fue esa? Sin embargo, pongamos el caso de que Hipólito Mejía o gane la presidencia, ya habría aspirado en el 2000, habría aspirado en el 2004, habría aspirado en el 2012. Sigue teniendo el derecho. Pudiese aspirar en el 20 y pudiese aspirar en el 24. En el 30 y en el 40. Entonces, vamos al presidente Leonel Fernández, aspiró en el 96. Bueno, se gana en el 2004 y se repostula en el 2008. Entonces, ¿por qué podría hacerlo en el 20 y en el 24? Entonces, no es justo. O sea, la finalidad de la discriminación... Todos tienen derecho, menos el presidente de la República. Claro. ¿Cómo se podría, Julio, resolver eso a favor del presidente de la República? Haciendo ¿Por qué vía? Por el juicio de la preponderancia. Es decir, cuando el Tribunal Superior Electoral, como órgano jurisdiccional, tenga... Y ojalá que suceda, porque yo en definitiva, insisto, yo no estoy incitando al presidente de la República que intente otro periodo, esa es su decisión. Okay. Pero supongamos que lo haga, a mí me encantaría, porque yo estoy más que convencido de que la tesis de que este transitorio
pulverizó, descuartizó su derecho a la igualdad del presidente de la República, va a dar lugar a un hermosísimo debate con todo su candor humano, porque no es posible que una disposición, y mucho menos prevista en la Constitución, surta efecto exclusivamente para una persona. Eso es, insisto por enésima vez, discriminación negativa. Me llamó mucho la atención cuando tú decías ahorita que tú estás convencido totalmente de que el Tribunal Constitucional haría todo lo contrario si vuelve otra vez ahí. No, es que no va a volver por la acción directa, porque nadie está sino pidiendo... por el Tribunal Superior Electoral. Nadie está pidiendo que se declare el transitorio inconstitucional, como tampoco cuando dos leyes entran en conflicto, cuando una prevalece por ser especial y la otra general, nadie pide que la ley que se deja al margen de la aplicación del caso concreto sea declarada ilegal. Aquí lo que el Tribunal Constitucional va a hacer primero el test de la igualdad, y cuando compruebe que hay desigualdad en el trato, que hay un trato diferenciado, un trato dispar, en perjuicio del presidente Medina con respecto a sus otros dos pares que se encontraban en la misma situación fáctica que él, entonces podrá determinar si había proporcionalidad en la digamos, razonabilidad. Y cuando lo determine, entonces dirá, no es aplicable al presidente Medina por violarle su derecho a la igualdad el transitorio. No hay que declararlo inconstitucional. Okay. ¿Comprendes? Sí. Entonces es simplemente darle preferencia a la aplicación de dos normas en conflicto en la Constitución, el artículo 39 con respecto al transitorio 20. Julio, a veces, experto en la materia que tú estás ahora, que estamos conversando, consciente de eso mismo, como tú estás consciente, dicen todo lo contrario, ¿verdad? Sí, pero ahí... Se las ingenian para... Mira, lo interpretan de otra manera a sabiendas de que es justo lo que tú estás diciendo. Sí, y debo decir que también hay otros que se han precipitado a externar opiniones que sin tal vez haberse adentrado al estudio, porque yo llevo días estudiando esto. ¿Me ha pagado alguna institución pública o algún funcionario? No, y yo invito al que quiera a que exhiba un pago que se me haya formulado por concepto de esto. Óyeme, este es un ejercicio ciudadano que se hace en interés de la mejor aplicación de la Constitución, que es el pacto social. El que quiera creer lo contrario, que lo crea, porque en definitiva yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿No le pagarían el que lo interprete de otra manera? No, es una apuesta a futuro. Es decir, hay gente que está apostando a la candidatura de Leonel Fernández haciendo, digamos... ¿Y no se le está acusando? Yo no lo estoy acusando de que... Por ejemplo, conozco al menos 3 abogados que están íntimamente relacionados con el expresidente Fernández, que no están emitiendo juicios de valor sobre mi tesis en base a sus criterios. Allá ellos entienden que les acompaña la razón, pero yo también tengo derecho a tener la mía, a tener mi opinión. Ahora, ellos no pueden decir que por el hecho de yo tener una relación cercana con este o que otro funcionario, ese es el móvil de mi participación. Porque eso podría suceder si el presidente tiene el deseo y la voluntad de intentar hacerlo de nuevo. Eso depende de él. Exacto, porque ¿quién ha dado por descontado que él se va a repostular? Porque ahora sí sería una repostulación. Sí. En el 16 no fue una mera postulación, porque la Constitución fue modificada y a partir del 2015 se dejó sin efecto el 124, el derogado 124, para darle paso al derogatorio 124. Y en virtud del derogatorio, que preveía 2 periodos consecutivos, él se postuló 16-20 y tendrá derecho a la repostulación 20-24. Ahora bien, después de ahí, no más. Okay. Esa es la verdad. Ese es el alfa y omega, ese es el punto de llegada y el punto de partida. Termina todo ahí. Pero yo creo que cualquiera que tenga programas de televisión de tanta audiencia como el tuyo, como este personalmente, pudiera interesar a algunos de los que entienden que yo estoy equivocado a que vengan y lo discutamos. Lo que sucede es que el expresidente Fernández y su grupo, ¿no?, de estrategas han preferido que el tema salga del tapete para que tal vez no motive al presidente Medina a intentar un tercer periodo. En esta circunstancia, la importancia del Congreso de la República. Ninguna, porque no se le está pidiendo la modificación de la Constitución para que saque, es decir, anule el transitorio. No es cuestión de abrogarlo, proclamando una Constitución nueva donde no aparezca ya el transitorio, que no hace falta. Yo estoy más que convencido, mira, me socorre el convencimiento, ajeno a todo tipo de interés y preferencia, porque incluso lo puedo jurar por la memoria de mi padre, por la salud de mis hijas, que en esto yo no tengo absolutamente ningún interés. Yo lo que quiero es
que entendamos que ni la Constitución ni la ley puede volver atrás. No se pueden modificar situaciones que se han creado al amparo de una ley o constitución anterior. Porque si damos eso por válido, estaremos compareciendo a una sociedad donde no va a predominar seguridad jurídica. Y segundo, estoy absolutamente convencido de que ese transitorio le violó el derecho a la igualdad al presidente Medina, porque debió haberse incluido ahí al expresidente Fernández y al expresidente Mejía, no por ser expresidentes, no por haber ocupado la primera magistratura de la nación, sino porque intentaron la repostulación y por tanto no podían entonces aspirar en el 20 si lo que se iba a sancionar era el ejercicio a ese derecho. Entonces, no cabe ninguna duda, absolutamente ninguna, de que estamos en presencia de una discriminación negativa que tendrá, de una antinomia que tendrá que ser resuelta, primero en el PLD, en caso de que el presidente decida inscribir su precandidatura, segundo en el Tribunal Superior Electoral y tercero como órgano de cierre en el Tribunal Constitucional. Que ahí es que tú estás convencido que... Es que va, mira, ojalá que llegue, porque en definitiva lo que consagra a un abogado como bueno no es la opinión que se tenga de él, porque eso puede ser medalaganario, sino que las tesis que se sustentan públicamente, que se enarbolan, incluso hasta en conflictos de carácter privado, sean acogidas por los tribunales. Y si yo llevase esto hasta el órgano de cierre, que es el Tribunal Constitucional, a mí no me cabe la menor duda de que el presidente de la República podrá aspirar en el 2020 sin ningún trauma, sin ningún problema. Lo que sucede es que hay un sector resabioso que resuma por los poros su inconformidad, tal vez por estar fuera del poder. De hecho, por ahí andan algunos exfuncionarios que no saben cómo controlar ya cada cosa que vomitan y le escupen al presidente. Yo no he visto cosas igual, pero bueno, allá ellos. Pero ese rencor, esa frustración, ese encono es lo que los empuja a fijar posiciones precipitadas sin ni siquiera haber estudiado este tema. Julio, ¿qué tanto enriquece ese tema a colegas y a ti mismo, intercambiarlo sin prejuicios? Bueno, sin prejuicios se enriquece mucho. Ahora, con prejuicios no estamos debatiendo nada. Estamos fijando posiciones antojadizas, caprichosas, y eso no conduce más que a la persecución o a la consecución de un interés personal. Yo no aspiro a nada. Yo lo único que aspiro es a que aquí prevalezca el derecho, la Constitución, que es la ley suprema, artículo 6, primacía de ella, y ella misma es la que establece, en beneficio del presidente de la República, el derecho a que se respete, en base a la Constitución del 2010, un hecho, una situación jurídica que se consolidó y que no puede ser contabilizada cuando la Constitución se modificó años después, en el 2015. Y segundo, que en base al derecho de la igualdad existe una discriminación negativa en su desmedro que tendrá que ser resuelta, dándole preferencia, entonces, en base a esa antinomia, al derecho que él pueda participar en el torneo electoral del 2020. Julio, la decisión que tome el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral son decisiones que sé yo, por ejemplo, la de hoy, la que tomó el Tribunal Constitucional con respecto al Partido Revolucionario Dominicano, y esas son cosas que no vuelven hacia atrás, esas decisiones. No, porque, mira, es una buena observación la que tú me haces, porque ciertamente los criterios que son precedentes, que sienta el Tribunal Constitucional, le son oponibles a todos los poderes públicos. Okay. Eso no quiere decir que en este caso el Tribunal Constitucional haya decidido que el presidente de la República no puede aspirar en el 20, porque fue por la vía en que se atacó el transitorio que ellos declararon inadmisible la acción. No han dicho, ustedes lo podrán inscribir, porque de repente lo pueden inscribir, su precandidatura, y si no da lugar a ninguna contestación o impugnación por ante el Tribunal Superior Electoral, será candidato. Okay. Y la Junta Central Electoral lo inscribirá. Ahora, si hay inconformidad por parte de los PRMistas o de un sector interno, cualquier tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Lo podrá hacer, y entonces ya recorrerá la ruta que yo expliqué en el primer segmento de tu programa. Julio, me satisfizo la conversación. Y te convencí. Seguro que sí. Yo estaba totalmente como el Mayimbe confundido. Muchas gracias, doctor Julio Curi. Gracias a ti.